Recordemos que el sistema genital, tanto femenino como masculino, es el encargado de la preservación de las especies. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la gestación. Se garantiza la especie. ¿Sí? Va a estar conformado ese sistema genital femenino por unos ovarios, que son las gónadas, por el oviducto, que son las trompas, el útero, la vagina, el vestíbulo y la vulva. En medicina, ya ustedes están en el área de medicina. Usted no puede tener el error de no saber cuáles son las partes del útero, tanto los médicos masculinos como las femeninas, ¿verdad? Porque eso es algo prácticamente que va, o sea, que uno lo puede estudiar a través de uno también. Entonces, por ejemplo, el hombre no puede ignorar cuáles son las partes del sistema genital masculino. La mujer no puede ignorar cuáles son las partes del sistema genital femenino. Eso es, no debe ser. Usted tiene que saber cuáles son esas partes. Dominar las dos. Porque lo pregunto en el examen, siempre pregunto, por ejemplo, el recorrido de los espermatozoides, y ninguno lo coloca. O sea, si a usted, un médico cirujano, le está hablando o le pregunta y usted no sabe, o sea, usted no se está ubicando, ¿qué va a decir? Ay, usted no aprendió pero nada. Usted no sabe nada. Eso es como parte de la cultura general cuando se está en la carrera, en el área de medicina. Tenemos los ovarios, que son glándulas anfitrinas. ¿Por qué? Porque tienen una función exocrina y una endocrina. La exocrina se encarga de la producción del óvulo, del gameto femenino. La endocrina de la producción de hormonas esteroideas como los estrógenos y la progesterona. El ovario tiene forma ovoide, se va a encontrar en la entrada de la cavidad pélvica en relación al lateralmente el cuerpo del ilio, importante en los puñantes para realizar la palpación, para ver si hay folículos, si está produciendo o no está produciendo los folículos. Estudiamos un borde libre, un borde adherente. El borde libre es el que vemos, el borde adherente es el que está en relación a este tejido conectivo. Pero no es tejido conectivo, es un ligamento. A ver si lo recuerdan. Es un ligamento que es parte de quién. O sea, si es ligamento, es parte de quién. No. O sea, si es un ligamento, no puede ser músculo. Es parte de quién es el ligamento. A ver si lo recuerdo. Porque no es tejido conectivo. A ver qué creen, con qué estará relacionado. Lo vimos en la clase pasada. Ese ligamento, ¿de dónde viene? ¿Es parte de quién? Por ejemplo, en el macho tenemos, uno de ellos es el pliegue genital, por poner un ejemplo. Aquí, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene? ¿Este ligamento es parte de quién? Mesenquima genital. Mesenquima genital. Lo vimos la clase pasada. ¿Mesenterio es parte de quién? Ligamento. ¿Ah? Ligamento ancho. Al mesovario. No, el ligamento ancho es del útero. Así es parte del ligamento ancho. Sí, tiene razón. Mesovario. Es parte, sí, es parte del ligamento ancho, pero ese ligamento ancho es parte de quién? Tiene un pliegue peritoneal que también sostiene el útero y las trompas falopio. Es un pliegue peritoneal. O sea, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con el mesenterio y con el omento? ¿Qué diferencia tiene el ligamento al mesenterio y al omento? Necesario avascular. El ligamento es avascular. Mesenterio y omento. Tenemos entonces dos extremidades, una extremidad craneal o tubárica, que va a estar en relación a las trompas uterinas, y una extremidad caudal o uterina, que va a estar en relación al útero. Los medios de fijación tenemos el ligamento suspensor del ovario, mesovario, lo van a fijar a las paredes de la cavidad abdominal, y el ligamento propio del ovario, desde el extremo caudal al útero. Estos dos a la pared de la cavidad abdominal y este al útero. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora pasamos a las trompas. Trompas uterinas. Las trompas uterinas tienen tres partes. La primera es el infundíbulo. El infundíbulo tiene forma de lirio. Va a tener un borde festoneado que se llama fimbria. Ese borde festoneado es el que se va a encargar de masajear el ovario para recibir el óvulo. Tiene la fimbria y tiene el orificio abdominal o el ostium abdominal. Tenemos la ampolla y tenemos el istmo, que son tres partes: infundíbulo, ampolla e istmo, de las trompas uterinas. Trompas uterinas, infundíbulo, ampolla e istmo. Eso no se puede olvidar. Esas son las partes de las trompas uterinas. ¿Puedes repetir las partes? Infundíbulo, ampolla e istmo. Infundíbulo, ampolla e istmo. Parte de las trompas uterinas o de las tubas uterinas. En humanos se dice trompas de falopio, pero recuerden que en veterinaria ya no se usan epónimos. Entonces aquí son trompas uterinas o tubas uterinas, que es las trompas de falopio en los humanos, en la hembra humana. El infundíbulo tiene la fimbria y el agujero o el ostium abdominal.
periódico abdominal o el óculo abdominal, el istmo, que va a ser flexoso en la última parte. La unión con el cuerpo uterino es gradual y poco aparente, es decir, que no vamos a observar dónde termina ese istmo y dónde va a iniciar el cuerno uterino, porque externamente no lo vamos a poder observar. Tenemos como medio de fijación para la trompa uterina, se va a llamar mesosalping, porque también se le llama salpinge. A la trompa uterina también se le llama salpinge. Entonces va a ser el mesosalping. Tenemos el mesovario. Mesosalping, mesovario son partes del ligamento ancho. El ligamento ancho es un repliegue peritoneal. Entre mesovario y mesosalping queda un espacio que se llama bolsa ovárica. ¿Qué estructuras forman la bolsa ovárica? El mesosalping y mesovario. ¿Vamos bien hasta aquí? Que pasamos al útero. Las partes del útero: cuernos, cuerpo y cuello. Cuernos, cuerpo y cuello. Son estructuras, nombres totalmente diferentes al de infundíbulo, ampolla e istmo. Totalmente diferentes. Cuernos uterinos, cuello uterino, cuello uterino. ¿Por qué? Porque pido las partes del útero y me meten a las trompas uterinas. O pido las trompas uterinas y me meten al útero. No. Cuernos, cuerpo y cuello. Nosotros, la hembra humana no tiene cuernos. La hembra humana tiene solamente cuerpo y cuello. El útero de la hembra humana es en forma de, como de copa. Solamente tiene cuerpo y cuello. Ajá, entonces tenemos los cuernos uterinos, tienen forma de cuernos de carnero, ¿verdad? Tienen un trayecto de espiral. Primero están dirigidos hacia adelante cranealmente, luego se hacen ventral, caudal y dorsal. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando usted va a realizar la palpación rectal, usted va a seguir el cuerno uterino y ya sabe que tiene que irse hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Usted dirige su mano así. Por ejemplo, en la yegua, usted mete la mano y la dirige lateralmente, porque los cuernos de la yegua son en forma de T. Usted mete la mano y de una vez se va hacia los lados. En cambio, la hembra rumiante tiene que irse, bajar y subir hacia adelante, abajo, hacia arriba y hacia atrás. La mucosa de los cuernos uterinos va a presentar estas elevaciones. ¿Cómo se llaman estas elevaciones? A ver, con histología. ¿No vieron histología? ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo se llaman las elevaciones que vemos en la mucosa de los cuernos uterinos? ¿Ya vieron la embriología? Sí, ¿Ya vieron la de embriología? hecho lo estamos viendo justamente. Sí. La pasé, yo no me acuerdo. Sí, ya lo vi. Me va a dar algo. Me va a dar algo. No, las elevaciones de la mucosa. ¿Cómo se llaman esos botoncitos que están ahí? Pliegue cervical. Carúnculas, las Las carúnculas uterinas. Las carúnculas. Cuando se unen con los, van a formar los placentomas, ¿verdad? La unión
que en la rumiante, una vez que sale el animal, la cría, o sea, en la hembra rumiante te puedes jalarlo, sacarlo, y no va a generar un hemorragia, por ejemplo. Porque los neumatermos fetal es como si fuese unos chupones, simplemente se desprenden y listo. No es esa. Son ventosas, como las Ajá, ventosas exactamente. que están como en la las placenta. ventajas. Por eso es que te puede jalar el becerro y no le va a generar un daño a la madre. Pero solamente Solamente en esa especie. ¿Por qué? Porque están las pedúnculas junto con los cotiledones cuando se van a formar los placentomas. Se ve bien bonito. Salud. En el cuerpo también vamos a tener carúnculas uterinas. En el cuello vamos a tener son pliegues circulares que van a formar anillos. Pueden ir de 3 a 5 anillos. Incluso creo que hasta 8 he leído. Pueden haber. ¿Para qué es importante eso? Porque cuando usted va a hacer la inseminación artificial, lo primero que uno debe agarrar es el cuello. Cuando usted ubica el cuello, y usted tiene que contar, cuando está pasando la pajuela, usted cuenta 1, 2, 3, 4 y 5 anillos. Usted ya sabe qué pasó. Para eso usted no tiene que saber. Tenemos la proyección intravaginal. El cuello se proyecta hacia la vagina y va a formar esa proyección intravaginal. Antiguamente se conocía como hocico de tenca. Por si acaso lo leen por ahí así. Hocico de tenca. Y se va a generar un fondo de saco que es dorsal. Entonces, cuando usted, eso también lo tiene que, siempre se lo tiene que tener en mente, que le gusten las grandes especies, sobre todo los rumiantes, que se va a dedicar a lo que es la inseminación artificial, de que tenemos el fornix dorsalmente, que es un fondo de saco. Ahí también cae la pajuela cuando vamos a intentar hacer, cuando vamos a hacer la inseminación artificial. Usted tiene que saber que cayó allí y que no entró en el orificio uterino interno. Porque tenemos el canal cervical. El canal cervical se va a formar por el orificio uterino externo y el orificio uterino interno. El uterino externo en relación a vagina. El uterino interno en relación al cuello del útero. Entonces, el orificio uterino interno va a estar orientado craneal o caudalmente. Caudal. ¿Por qué va a ser caudal? Está craneal porque la cabeza de la hembra está para allá y la cola está para acá. El orificio uterino externo está orientado ya. caudalmente. Medios de fijación tenemos al mesometrio. Es la última parte del ligamento ancho. Tenemos mesovario, mesosáctil y mesometrio. Mesometrio fija útero. Mesovario, mesosáctil a las trompas uterinas. ¿Cuáles son las partes de las trompas uterinas? Infundíbulo, ampolla Y el istmo, ¿verdad? ¿Y las partes del útero? Cuerno, cuerpo y cuello. Por amor a Cristo, que eso no se vaya a olvidar nunca. Okay. Y tenemos el ligamento intercornual entre los cuernos. Entonces aquí tenemos el útero de la hembra bovina. Fíjense estas proyecciones de la mucosa, son las pedúnculas uterinas. Aquí tenemos los anillos cervicales. Aquí tenemos, es la proyección intravaginal, este es el orificio uterino externo. Fíjense, seguimos viendo carúnculas a nivel del cuerpo. Estos son los anillos o los pliegues circulares. Y este es el orificio uterino externo.
eyaculador, tenemos vagina, va a tener pliegues longitudinales, tenemos el vestíbulo, entre vagina y vestíbulo vamos a tener el pliegue transverso. En la anatomía humana, en la hembra humana se llama corresponde al himen, que representa el límite entre vagina y vestíbulo vaginal. Y tenemos la vulva, que está formada por los labios. Hay uno lateral, uno derecho y uno izquierdo. Entonces tenemos los labios vulvares, son dos, uno derecho y uno izquierdo. Van a formar una comisura dorsal y una comisura ventral. En la comisura ventral vamos a encontrarnos con la fosa del clítoris y el clítoris. Recuerden que el clítoris es el homólogo al pene, es decir, va a estar conformado por tejido cavernoso o por cuerpo cavernoso. Comisura dorsal, ventral, la hendidura vulvar y la fosa del clítoris. Vemos, ¿verdad? Lo que debemos saber las partes. Esto, por ejemplo, es un prolapso, este es uterino. Por la forma que tiene, es uterino. Si fuese del vestíbulo, por ejemplo, vagina, no se presenta así. Él no se va a presentar así. Va a caer. Cuando es por vagina, va a caer. Aquí protruye de esta manera. Para hacer la examinación rectal, es importante conocer las partes del sistema genital femenino. Cuando va a hacer inseminación artificial, cuando usted va a palpar, va a ver la posición del feto, que está correctamente. ¿Cuáles son las partes del ligamento ancho? Mesosalping y mesovario, mesosalping y mesometrio, ¿verdad? Las partes del útero, cuerno, cuello y cuerpo, ¿verdad? En ese orden. Las partes de las trompas, infundíbulo, ampolla e istmo, ¿verdad? ¿En dónde vamos a observar las carúnculas uterinas? En el cuerpo del cuerpo. En y en las paredes. ¿sí? De No, las carúnculas uterinas. Carúnculas. ¿En qué parte se observan? Dentro del. Allá dijo, Dentro del canal uterino. canal uterino no. Dentro del cuello. No, Cuerpo. Cuerpo. El cuerpo Dentro y del cuerpo y el. no, el cuello tiene son anillos circulares. El cuello es la entrada. Y viene el canal. El canal es el mismo cuello. Ese es el cuerpo. Cuerpo y la carúncula. Ajá. Entonces, ¿dónde observamos carúncula? En el cuerpo y En el cuerno. en los Cuerno. cuernos. Cuerpo, cuerno, hay carúncula uterina. Y en el cuello observamos Claro, los los anillos. anillos, ¿verdad? Los anillos cervicales. Por favor, que eso no se olvide. Serán sus herramientas para usted ser un exitoso inseminador artificial. Los anillos son los que Anillos cervicales. Entonces pasamos al sistema genital masculino. Recordamos, son los que también participan en la preservación de la especie.
los órganos del sistema genital masculino tenemos los testículos, que son las gónadas en este caso, se van a encargar de la producción de las hormonas, ¿verdad? Como son la testosterona, la progesterona, se van a encargar de producir también lo que es el plasma seminal o el líquido seminal para la producción de espermatozoides. Tenemos las vías reproductivas conformadas por el líbimo, conducto deferente uretra, las glándulas sexuales accesorias como es la próstata, las glándulas seminales y las vulvuretrales. Ellas se van a encargar de ¿qué? Las glándulas sexuales accesorias, próstata, glándulas seminales y vulvuretrales. ¿Se van a encargar de qué? ¿Para qué están? ¿Para fomentar la existencia del estudiante? No. ¿Para qué creen ustedes que están? Obviamente con la producción de espermatozoides. No, los espermatozoides. ¿Para qué creen ustedes que están ellas? ¿Qué harán ellas? No. ¿Qué más aquí contribuye? Los hace viables, ¿verdad? Y también van a nutrir al líquido seminal. Nutren al líquido seminal, mantienen la viabilidad de ese líquido seminal o de ese plasma seminal. ¿De qué manera? Manteniendo un pH óptimo para mantener la viabilidad de los espermatozoides. Tenemos los órganos genitales externos como es el pene, el escroto y el prepucio. Tenemos entonces los testículos, ya sabemos que son las gónadas masculinas, producen lo que es el espermatozoide y las hormonas, tiene forma ovoide. Ellos están en una situación, su situación es inguinal en una dirección vertical. La situación de ellos es inguinal en una situación, en una dirección vertical. Por eso es que vamos a estudiar una extremidad dorsal y una extremidad ventral, porque es vertical. La extremidad que es dorsal y tiene una ventral. Hay una superficie lateral y una superficie medial. Y va a tener un borde libre, ¿verdad?, que no contacta con nada, y el borde de inserción o epilineal. Porque va a estar en contacto con el cuerpo del epidídimo. Entonces, esto es un repaso de histología. Externamente tenemos la túnica albuginea, lo que va a envolver al tejido testicular. De esa túnica albuginea se van a desprender unas trabéculas. Tenemos el mediastino testicular, tenemos el parénquima testicular, tenemos los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son los que nos van a formar ese mediastino testicular. Tenemos los túbulos seminíferos rectos, que ya una vez que está el mediastino testicular, de allí vienen los túbulos seminíferos rectos, y tenemos la red testicular. Cuando hacemos un corte transversal, el puntito oscuro que vemos allí es la red testicular. De los túbulos seminíferos rectos se va a formar el epidídimo. Entonces el epidídimo tiene tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza en su extremo dorsal, la cola en su extremo ventral y el cuerpo en el borde de inserción del testículo.
Entonces, se forma el espermatozoide, el plasma seminal, va por donde, habíamos dicho, por los, inicia su recorrido, ¿Qué? los túbulos seminíferos rectos. De allí pasan, como se forma la cabeza del epidídimo, pasan a la cabeza del epidídimo, luego sigue la cola, el cuerpo del epidídimo y luego la cola del epidídimo. Y ya llevamos parte del trayecto. Tenemos entonces, ya una vez de la cola del epidídimo se va a originar el conducto deferente. Va a ser medial al cuerpo del epidídimo. Inicia su trayecto hacia la cavidad abdominal y va a formar parte del cordón espermático. El conducto deferente tiene arteria del conducto deferente y vena del conducto deferente. Es decir, que cuando usted va a realizar una castración, usted tiene que tomar en cuenta que hay una arteria testicular, pero también hay una arteria del conducto deferente. Sigue su trayecto formando parte del cordón espermático, entra a cavidad abdominal. Cuando está en cavidad abdominal, se va a separar del cordón espermático y se va a dirigir caudalmente para ubicarse dorsal al cuello de la vejiga. Allí va a ser una dilatación que se llaman las ampollas de conducto deferente, dorsal al cuello de la vejiga. Entonces tenemos la ampolla del conducto deferente, dorsal al cuello de la vejiga. La desembocadura de la ampolla del conducto deferente con el conducto de la glándula seminal van a formar canal eyaculador. Y el canal eyaculador se va a abrir lateral al colículo seminal. El colículo seminal es una elevación de la uretra. Entonces tenemos la desembocadura de las ampollas del conducto deferente junto con el canal, el conducto excretor de la glándula vesicular, nos forman canal eyaculador. ¿Dónde termina el canal eyaculador? Lateral al colículo seminal. Lateralmente al colículo seminal, que es una elevación de la mucosa, parte de la uretra preprostática, o el límite entre la uretra preprostática y prostática, porque tomamos de referencia ese colículo seminal para decir que hasta aquí termina la uretra preprostática y aquí inicia la uretra prostática. Él representa el límite entre ellas. Tenemos el cordón espermático, ya sabemos, la arteria testicular, la vena testicular cuando se enrolla sobre la arteria nos va a formar el plexo confiniforme. Tenemos vasos linfáticos testiculares, plexo de nervios autónomos, tenemos el conducto deferente con su arteria y su vena deferente. Tenemos el músculo premáster interno. ¿Qué hace ese músculo premáster? ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen ustedes que hace el músculo? Aparte de contraerse, ya el proceso de espermatozoide antes de regular la temperatura de los testículos, lo cual es esencial para la producción viable de los Pero, espermatozoides. ¿cómo lo hace? Ya digo. Pues si es músculo, ¿qué va a hacer? Contraerse. Se va a contraer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo regula la temperatura? Si está haciendo frío, si la temperatura del ambiente es muy alta, digo muy baja, se va a contraer para acercar el testículo a la cavidad corporal y mantener la temperatura
adecuada a los espermatozoides. Si la temperatura del ambiente está muy alta, ¿qué hace? Se relaja el músculo para alejar el testículo de la cavidad corporal y evitar un daño a los espermatozoides. Y tenemos la capa visceral de la túnica visceral. Tenemos los medios de unión. A nivel de lo que es el testículo, tenemos el ligamento propio del testículo, que va a fijar la cola del epididimo al testículo, y tenemos el ligamento de la cola del epididimo que fija el epididimo al testículo también. En el cordón espermático, el tejido que envuelve al conducto deferente y a la arteria se llama mesoducto, y el tejido que envuelve al resto de las estructuras, es decir, la arteria testicular, el plexo centriforme, el conducto linfático, se llama mesolquio. Entonces tenemos dos, mesoducto y mesolquio. Tenemos las glándulas accesorias, vamos a tener las glándulas vesiculares, tenemos la próstata tiene un cuerpo que es pequeño y una porción diseminada. Cuerpo y porción diseminada. Y tenemos las glándulas vulvuretrales en relación al arco isquial. Las seminales o las vesiculares van a estar en relación al cuello de la vejiga. Las vulvuretrales a nivel del arco isquiático. Y la glándula, la próstata con su cuerpo y su porción diseminada en relación al orificio uretral interno del cuerpo. Pasamos ahora al pene. El pene va a estar conformado, va a tener partes, va a tener la raíz, el cuerpo y la porción libre. Es de tipo fibroelástico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar en longitud. O sea, en realidad no aumenta en longitud, porque si vemos acá, en el cuerpo del pene, vemos que él tiene una flexura. Se llama flexura sigmoide del pene. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en erección? Simplemente la flexura desaparece. Por eso aumenta en longitud. Y después, cuando ya terminó la cópula, él va a tener los músculos retractores del pene que se van a encargar de devolver la porción libre al prepucio. Entonces tenemos, la raíz va a estar conformada por los cuerpos cavernosos, que es tejido eréctil, y tenemos cuerpo esponjoso que va a formar el bulbo del pene. El cuerpo del pene lo forman los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso forman el cuerpo. Las raíces del pene, que son los cuerpos cavernosos y el bulbo esponjoso, están a nivel del arco isquiático. Importante en pequeñas especies, sobre todo en felinos, cuando ocurren obstrucciones que son muy persistentes. A la final, la decisión que por lo general toma tanto el propietario como el médico es realizar una uretrostomía. ¿Dónde lo vamos a buscar? A nivel del arco isquiático. Como usted sabe que ahí están las raíces del pene. Para retirar y exponer, dejar expuesta la uretra. Entonces, si hacemos un corte transversal, vemos que el cuerpo esponjoso del pene se va a ubicar dorsal y lateral a la uretra. Esta es la uretra, cavernoso, y tenemos el cuerpo esponjoso, que es también tejido eréctil, que va a estar rodeando a la porción esponjosa de la uretra. Tenemos los músculos, tenemos el isquio cavernoso. Tiene musculatura estriada, va a estar a cada lado de las raíces del pene, ayuda en la erección, comprime el drenaje venoso, ayuda a traer el pene sobre la pelvis ósea. El bulbo esponjoso es continuación del músculo uretral, de fibras estriadas, rodea la parte pélvica de la uretra. El retractor del pene, que lo mencioné,
¿no? Ya anteriormente, son fibras lisas pares, convergen en la parte del cuerpo ventralmente y regresan el miembro flácido dentro del prepucio después de la erección, como ya les había mencionado. Entonces tenemos la flexura sigmoidea del pene, va a ser post-escrotal, es decir, va a estar caudal al escroto. Luego tenemos la porción libre del pene, corresponde al glande. Él va a tener, aquí vamos a observar el proceso uretral, que en el rumiante pequeño vemos que ese proceso uretral sobresale de lo que es el glande. El rumiante grande no sobrepasa el glande. En este proceso uretral vamos a encontrar el orificio uretral externo. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos la corona del glande, el cuello del glande y el rafe del pene. En la superficie dorsal, que eso no lo nombré, vamos a encontrar los ligamentos dorsales del pene. Esos ligamentos dorsales son los que hay dos, uno derecho y uno izquierdo. Cuando se va a realizar el retajo, ¿saben lo que es un retajo? ¿Qué es? Cuando hacen o sea, abren El prepucio. el prepucio para que no se meta Ajá, pero ¿para qué lo hace? para que le dé el tercero, pero no pueda. No le haga la monta, ¿verdad? Pero también tenemos otra manera de hacer el retajo. Esa es una manera de desviarlo, de que salga por otro lado, ¿verdad? Fuera de su sitio. Pero también se puede realizar cortando uno de los ligamentos dorsales del pene. Eso va a hacer que el pene se desvíe. Sin cortar. Sí. Sin hacerlo de esa manera. Creo que es más fácil. Claro, pero usted debe garantizar recortar uno. Si usted corta los dos, que el pene va a realizar la monta. Si corta los dos. Tiene que cortar uno para que se desvíe. Exacto, no es tan fácil. Tan fácil. Como por eso ya creo que casi. Sí. Sí, tenemos el prepucio es una invaginación de la piel, que va a tener una capa externa, una capa interna. La capa externa corresponde a la piel, o la lámina externa, él se invagina y va a formar el orificio prepucial. Como se invagina internamente, va a formar la lámina interna y el espacio que queda en esa lámina interna se llama la cavidad prepucial. Tenemos el escroto. El escroto es una evaginación de la piel. El prepucio es una invaginación, el escroto una evaginación de la piel. De externo a interno tenemos la piel, la túnica dartos, la fase espermática externa, la fase cremastérica externa, la fase espermática interna, entre ellas está la cremastérica externa. Tenemos la capa perietral de la túnica vaginal, la capa visceral de la túnica vaginal y entre ellas la cavidad vaginal. Y la capa que cubre directamente al testículo, ya habíamos dicho cómo se llama. La que cubre directamente el testículo, que no es parte del escroto, es la directamente el testículo. ¿Cuál es? Que no es parte del escroto. ¿Cómo se llama? Que yo les dije que de allí partían unas trabéculas hacia el parénquima. El cuerpo cavernoso del pene. No, ¿cómo se llama lo que es la capa que cubre el testículo directamente? La túnica albuginea. La túnica La albuginea. túnica albuginea. Ajá, entonces, ¿cuál es el recorrido de los espermatozoides? Inicia, ¿me habíamos dicho?
cabeza, cuerpo, cola, epidídimo, después que viene. Conducto deferente después. Bueno. Aquí no te regalan de eso. Sí, se meten la mano, me regalan uno. Prostático. Prostática, ¿verdad? Y después, Uretra peniana. uretra peniana. ¿A dónde sale? ¿Dónde termina la uretra peniana? Orificio uretral. Orificio uretral externo, que se encuentra en dónde? En el glande. 2 puntos para cada uno. Eso fue todo más Entonces, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo, conducto deferente, canal eyaculador, uretra, es uretra preprostática, prostática o uretra pélvica. Y después viene la uretra extrapélvica o uretra peniana. Y va a finalizar en el orificio uretral externo que se encuentra en el glande. Que no se olvide nunca, por favor. esos procesos. Interno. ¿Ok? Por favor, por los clavos de Cristo, las sandalias de Judas,